los últimos años, y podría decir que en las últimas décadas, se nos ha ido enseñando que tener problemas es un caos y que cuando uno tiene problemas casi que tendrá que entrar en un estado como de ambigüedad y de no ser capaz de resolver las cosas. Antes, digamos que había muchos más elementos que favorecían que con la familia, con los papás, con los amigos, con el entorno, las situaciones problemáticas podían ser resueltas e incluso acompañadas. Hoy en día, los asuntos de soledad, de abandono que sufren en muchos casos los niños, los adolescentes e incluso los adultos, nos han enfrentado a una situación bastante compleja. Nos enseñaban antes cómo manejar los problemas, a veces de manera inadecuada, podría ser o a través del rejo o de la pela, ¿cierto? Muchos con seguridad que nos enseñaron que si usted tiene problemas y no lo sabe manejar, hay un elemento que puede ser la chancleta o puede ser la correa que le enseña a manejar los problemas, a no ser grosero, a no ser altanero e incluso a reprimirlos. Hoy en día, que nos quedamos también sin esa herramienta, afortunadamente, creo que hemos podido trascender del golpe al cuidado, no hemos sabido todavía del todo qué hacer con ese cuidado y difícilmente podemos transmitir a otros cómo cuidarse. ¿Cuál es la herramienta fundamental para poder decirle al otro qué hacer con su propia vida? Cuando uno se cuida a sí mismo, cuando uno intenta proteger lo que es propio, defender su cuerpo y proteger su cuerpo, hábitos alimenticios suficientemente saludables y adecuados, modos de relación con los otros adecuados, creo que allí podemos fácilmente acompañar a otros en el cuidado de sí mismo. Creo que es muy difícil cuidar y acompañar a otros, y allí la construcción de salud mental tendrá que pasar necesariamente por la construcción de salud mental de uno mismo. Muy difícil que uno acompañe a otro a cuidarse cuando uno ni siquiera lo. ¿Cómo es esa relación y cómo puede afectar la salud mental? El cuerpo normalmente ha sido, digamos, por nuestra cultura, ha sido dividido de la mente. Lo que le pasa al cuerpo pareciera que fuera algo que no tuviera nada que ver con con lo psíquico. Hace relativamente poco en la historia se ha empezado a identificar que los asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con las emociones o con la incapacidad de manejar las emociones, puede verse reflejado incluso en la alteración presente en el cuerpo. Que el cáncer puede tener identificaciones de manejo inadecuado de las emociones, así como una gripa. Yo le pongo el ejemplo a mis estudiantes, y no por asustarlos, sino también como por intentar que identifiquen cómo la relación entre el cuerpo y la mente es completa. Ya dentro de 15 días ellos empiezan parciales, los estudiantes de psicología empiezan parciales. Los que están en segundo o tercer semestre ya saben qué es eso, ya han pasado por eso, ya han padecido o lo han disfrutado. Los que van en primer semestre apenas van a pasar por primera vez por los exámenes parciales. ¿Yo qué les dije? Puede que en esos momentos, cuando ustedes tengan que trasnocharse estudiando un examen tras otro, poco sueño, mala alimentación, estrés porque les ha ido muy mal en los quizzes o en los exámenes pequeños, puede que incluso amanezcan con una incontinencia, con una diarrea, con un daño de estómago muy severo, con un dolor de cabeza profundo o incluso con sensación de pérdida de energía. Pareciera que esos efectos en el cuerpo tuvieran que ver con lo mental. Y allí creo que muchos de nosotros nos vemos enfrentados diariamente a eso. A muchos de nosotros no nos ha pasado dolor de estómago, dolor de cabeza, sudoración ante una entrevista de trabajo, por ejemplo. La relación entre cuerpo y mente es directa, y creo que hoy desconocer esa relación es olvidar como un vínculo que es fundamental para poder entender tanto lo que funciona. ¿Qué tiene más capacidad para afectar? ¿El cuerpo a la mente o la mente al cuerpo? Casi que sería la pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿cierto? Digamos que en una cultura como la nuestra, el cuidado se ha puesto fundamentalmente en el cuerpo, ¿cierto? Lo que hay que cuidar cuando se empieza a enfermar es el cuerpo. Que usted está medio deprimido, medio aburridito, no le haga caso a eso, que eso pasa, ¿cierto? Pero cuando el cuerpo empieza a enfermarse, inmediatamente la alerta aparece. Creo que ahí tocará empezar a hacerse cargo de ambas cosas. Tocará empezar a hacerse cargo del cuerpo que se enferma, pero de un cuerpo que también puede estar sano, y habrá que hacerse cargo de un psiquismo o de una mente que puede estar tan sana como enferma, y que habrá que identificar esa relación de manera importante. Yo creo que así como les enseñamos a nuestros niños
y muchos de ustedes tendrán, pues no solamente hijos, sino nietos, y hasta de pronto algunas de ustedes que están aquí todavía se ven muy conservadas y muy jóvenes, pero hasta podrán tener bisnietos y demás, ¿cierto? Muchos de nosotros, así como les enseñamos las prácticas de higiene, de aseo y de cuidado personal, también es importante que les enseñemos prácticas en relación con ¿qué? Los manejos de los problemas, el control de las emociones, la capacidad de expresión emocional. Creo que allí tendríamos que hacer un cuidado de manera mutua de las dos cosas. ¿Qué medidas de prevención podríamos tomar en nuestra casa o nosotros mismos en los lugares de trabajo? Pues fundamentalmente lo que habría que hacer es, uno, hacer lo que a uno le gusta. En últimas, esa es una medida preventiva fundamental. Estudiar lo que uno no quiere estudiar, hacer lo que uno no quiere hacer, trabajar en lo que uno no quiere trabajar puede ser un factor de riesgo. Obviamente a uno a veces le toca estudiar lo que no quiere estudiar, hacer lo que no quiere hacer y trabajar en lo que no quiere trabajar. Pero en últimas es poder hacerse cargo de su propia realidad e intentar disfrutar desde el propio deseo, digamos, y encontrar lo que a uno le genera más placer. Esa puede ser la mayor posibilidad, digamos, como de prevenir ese tipo de cosas. Ya desde el orden de lo cotidiano, yo creo que hay cosas que afortunadamente hoy se han vuelto muy del sentido común. Dormir bien y dormir suficientes horas, alimentarse bien y alimentarse con cosas que sean suficientemente sanas, tener relaciones y vínculos con otros, participar de conversatorios como estos también puede ser un factor protector, ¿cierto? Creo que allí se nos han ido empezando a abrir algunas cosas que son del orden del sentido común, que son preventivas y que van mucho más allá de ir al médico o de ir al psicólogo o de esperar a que uno se enferme para ver qué cosas pueden ocurrir. Yo creo que en últimas es empezar a hacerse cargo de la vida cotidiana de uno en aquello que a uno le genere mayor bienestar y poder, antes que enfermarse, entender que uno puede incluso estar saludable. ¿Qué pasa cuando en la casa de nosotros o en los espacios laborales alguien tiene un sentido del humor no necesariamente bueno, sino absolutamente perverso, y además de eso que vive angustiado, amargado, terriblemente confuso, es bastante agresivo? Normalmente no padece solo esa persona, sino que lo padecen todos. Cuando alguien en el entorno familiar y social tiene algunas dificultades en su propia relación consigo mismo, tiene dificultades para generar como cierto equilibrio, normalmente desde su propio desequilibrio genera bastante desequilibrio en otros. Pero también podríamos nombrarlo al contrario, una persona con capacidad de humor, con capacidad de ser creativa, con capacidad de interactuar con otros, con seguridad que generará maneras de relación colectivas mucho más favorables. Casi que uno podría decir, lo que le pasa a alguien en la vida personal tiene efectos en nosotros, y tiene efectos en nosotros de manera favorable y positiva, o puede tener efectos también de manera negativa. Digamos, es muy fácil a alguien recomendarle a otra persona ir donde el psiquiatra o donde un psicólogo si tiene ya como manifestaciones extremas. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona malgeniada, que puede ser tan dañino, pero nadie le va a decir, usted necesita ir donde alguien. ¿Qué opciones hay en Colombia o desde nuestro sistema de salud que pueda ayudar a mejorar asuntos en ese sentido? Se ha ido volviendo común la posibilidad de pensar en que no necesariamente hay que ir al psicólogo o al médico o al psiquiatra cuando, digamos, alguien tiene alguna dificultad o alguna patología, sino que incluso, por ejemplo, ¿cómo se podría resolver eso más allá del sistema de salud, ¿cierto? ¿Cómo se podría resolver eso? La posibilidad y la capacidad de ser asertivos puede ser una alternativa fabulosa para resolver una situación como esta. A veces nombrarle a alguien... Un momento, por favor, ¿cómo sería ser asertivo en un caso con alguien malgeniado en una empresa? Muy bien. Uno cuando, no sé si ustedes tienen de pronto personas malgeniadas en su entorno, o jefes malgeniados, esposos o esposas malgeniadas, que a veces tienen, ¿cierto? Eso existe y existe más allá, eso no existe jamás, ¿cierto? Cuando uno normalmente interactúa con alguien que tiene una gran dificultad para el control de las emociones, habrá también que aprender cómo acompañar ese proceso para que no se vuelva todavía más difícil. Intentar apagar un fuego con la mano cuando el fuego está prendido, literalmente lo que hace es que el fuego ni se apaga, y quien lo intenta apagar normalmente termina quemado. ¿Qué toca hacer para poder, por ejemplo, en este caso, ser suficientemente asertivo con una persona
de muy mal genio, bastante complicada y que puede generar mucho malestar en la vida social y en la vida cotidiana. Esperar a que al otro se le pase la furrusca, yo creo que ahí habrá que esperar a que se le, digamos, como que se amainen un poco las emociones y poder expresarle aquello que uno necesita decirle de manera directa, concreta, concisa y en el momento adecuado. Creo que ese tipo de asuntos a veces pueden ayudar a resolver situaciones que pueden ser después altamente complejas de resolver en la vida organizativa. A veces no tendríamos que llegar necesariamente a recomendarle a alguien que vaya donde un psiquiatra por su mal genio, sino que más bien desde la posibilidad de comunicación directa uno podría acompañarse desde allí. Entonces habrá que tomar otras medidas. Claro, digamos que ahí habría ya que empezar a recomendar que busque ayuda profesional, por ejemplo, que empiece a buscar alternativas, no necesariamente de tratamiento, pero sí de acompañamiento. Yo creo que a muchos nos ha pasado, tenemos personas al lado que sabemos que necesitan ayuda, pero hasta que no son conscientes de la ayuda que necesitan, difícilmente, digamos que podremos hacer algo. Cuando se tiene, digamos, algo en relación con los niños o alguna situación específica con los niños, es fácil que los adultos lleven, entre comillas, obligados a los hijos a un proceso psiquiátrico o psicológico o alguien que los escuche. Cuando hablamos ya de personas adultas, el asunto ya termina siendo mucho más complicado, porque allí no se podría obligar necesariamente. Lo que sí es claro es que, por lo menos, mantenerse uno suficientemente firme, acompañar a esta persona, eso que tú dices como pañito de agua tibia, que de una u otra manera se vuelva reiterado y se vuelva continuo, podría ayudar por lo menos a que uno se sienta tranquilo con la situación y que en algún momento posiblemente la persona quiera hacerse cargo. Bueno, aquí estamos hablando como si los mal genios o malos genios fueran los otros y no nosotros mismos. ¿Cuáles son esas señales de alerta que uno puede notar en uno que lo alerten y lo hagan buscar ayuda o algo que le indiquen que uno está mal de salud mental? Ahorita les mencioné esos 5 indicadores de salud mental, ¿cierto? Creo que incluso alguna vez me preguntaba algún estudiante, ay, profe, pero es que si yo no tengo ninguno, o tengo 2, o tengo 3, entonces ¿será que estoy muy alterado mentalmente, o por el contrario estoy muy sano mentalmente? Con la pregunta que tú haces, creo que es claro. Por lo menos identificar que uno tiene alguno de esos indicadores, que uno puede tener suficiente capacidad de ajuste y de adaptación al medio, puede dar cuenta de que uno está con una salud mental suficientemente adecuada. ¿Cuándo empieza a aparecer algo? Claro, ¿cuándo empezar a identificar como señales de riesgo? Sí. Creo que todos, y voy a hablar de un asunto para poder llegar a la respuesta. Todos, y en el caso de los humanos, todos sufrimos o sentimos malestar por algo, ¿cierto? Ustedes después de una hora, hora y cuarto, con seguridad que empezarán a sentir malestar en el lugar donde están sentados, ¿cierto? Porque el cuerpo empieza a resentirse. Uno estar solo y sin pareja implica malestar, pero tener pareja también implica malestar. No tener hijos implica malestar, pero tener hijos también implica malestar. No tener trabajo implica malestar y tenerlo también implica malestar. ¿Cuándo empezar entonces a identificar que uno, más allá del malestar que es como normal, como cotidiano en la vida de uno, cuándo empezar a identificar que ese malestar ya definitivamente no es malestar sino otra cosa? Cuando empieza a aparecer lo que uno podría nombrar desde el orden de lo subjetivo, el sufrimiento. Y el sufrimiento empieza a ser casi que un incremento innecesario del malestar que empieza a generar alteraciones en todas las esferas de uno. Por ejemplo, ¿cuáles son las esferas? La esfera familiar, la esfera laboral, la esfera personal. Por ejemplo, pongamos un caso específico cuando habla de este sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimiento podríamos empezar a experimentar? Puede ser que a uno le dé malestar levantarse a las 4 de la mañana porque tiene que irse para el turno a las 7 de la mañana y uno tiene que desplazarse bastante rato en la ciudad y tiene que hacer, digamos, el turno de las 7 de la mañana. Para algunos de ustedes puede que madrugar sea lo cotidiano, para otros madrugar puede generar un malestar absoluto e incluso hasta un malestar físico. Uno cuando se levanta de la cama, a la hora que sea, normalmente cuando tiene que obligarse a levantarse, siente cierto malestar. Pero ¿qué pasaría cuando el malestar de uno levantarse, incluso muchos lo sentimos, nos levantamos todavía medio dormidos, pero ya llegamos a la ducha y se nos quita esa sensación, incluso uno sale contento, tranquilo? ¿Qué pasaría si ese malestar no se quita en la ducha? Uno siente ir al trabajo, qué pereza, no se quita en el carro, no se quita cuando uno llega al lugar de trabajo,
no se quita en la vida cotidiana, en la vida de trabajo, y solamente posiblemente se quita cuando uno llega a la casa. Cuando eso empieza a ser de manera reiterada, una sensación como de sufrimiento subjetivo, que empieza eso a generar, por ejemplo, dificultades, yo no me quiero levantar, no quiero ir a trabajar, o los días que voy y trabajo, esos días son los que paso peores días en la casa, porque son los días en los que estoy, y vuelvo con el tema del mal genio, ¿cierto? En el que estoy más mal geniado, más irritable. Allí empezará uno a identificar que algo pasa. Cuando las personas empiezan a tener cambios, digamos, como de comportamiento o cambios de expresión emocional en cosas que antes no les generaban ningún tipo de, digamos, como de incomodidad o inconveniente, allí habría necesidad de empezar a identificar cosas. Obviamente no necesaria, digamos, como no de manera necesaria, empezar a identificar que uno tiene ese sufrimiento o ese malestar, sea negativo. A veces puede ser la posibilidad de uno empezar a hacer cambios en la vida cotidiana, pero ya cuando eso se empieza a volver reiterado, un mes, 6 meses, alguna vez con alguna persona que trabajó en el CES, me acuerdo que todos los días la veía con cara de pistola desde que llegaba hasta que se iba. Y me acuerdo que después de un tiempo me senté a hablar con ella y le pregunté, vení, ¿vos cuántos años llevas trabajando acá? 13. ¿Y cuántos años llevas así? 10. La pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿qué es lo que hace que uno, sufriendo en el lugar de trabajo, no queriendo trabajar allí, viviendo absolutamente aburrido en el lugar de trabajo donde uno trabaja, qué es lo que hace que uno, a pesar de eso, se quede allí? ¿Qué tipo digamos, como de desempeño podría tener una persona como esta? Lo más posible es que sea un desempeño muy bajo, muy difícil, que genere mucho malestar. Afortunadamente ya después, pues no por la conversación conmigo, pero sí por algunas razones, pues no solamente de la universidad, sino de ella misma, tomó la decisión de solicitar cambio de puesto, y el cambio de puesto fue fabuloso. Entonces creo que cuando ya empieza uno a sentir que eso que está haciendo, la relación de pareja que está teniendo, la actividad que está realizando, ya le genera, más allá de un malestar, un sufrimiento y le empieza a afectar la vida cotidiana, creo que allí uno tendrá que empezar a identificar que hay algo que pasa en uno y una alerta. Bueno, si uno en ese momento no tiene la posibilidad, como el ejemplo que ponía, o de cambiar trabajo, no sé, o de separarse u otra opción, sino que tiene que adaptarse a eso, ¿cuál es la medida o lo que le ofrece el sistema de salud colombiano para buscar ya otro tipo de ayuda? En este momento en Medellín hay 9 facultades de psicología. Y en Antioquia hay 25 programas de psicología. De psiquiatría debe haber por ahí unos 4 o 5 programas en Antioquia. Menciono eso porque normalmente a lo que se acude cuando uno ya empieza a sentir que eso se le desbordó es a los psicólogos o a los psiquiatras. Para poder acceder a eso tiene que tener la billetera normalmente con plata, porque lo hace o a través de una póliza de salud, o sea, de una prepagada, o lo hace a través de las consultas particulares, pero difícilmente las personas tienen cómo acceder en su generalidad o en la generalidad de una ciudad como la nuestra, difícilmente pueden acceder a pagar una consulta de un psiquiatra 100, 110 mil, 150 mil o 200 mil pesos, o pagar una consulta de un psicólogo de 70, 80 o 100 mil pesos. Entonces, cuando no se tiene, ¿a dónde hay la alternativa de acudir? Al sistema de salud. Y la entrada para poder llegar a donde un psicólogo, por ejemplo, cuando uno siente que necesita hablar con alguien, que definitivamente ya la llamada a la amiga no le fue suficiente y que necesita ayuda profesional, ¿qué toca hacer? Ir a la EPS a través de un médico, que el médico efectivamente dictamine que uno necesita apoyo en el orden de lo mental y que ese médico lo refiera a uno de los psicólogos que está dentro del sistema. Existe en este momento una ley, lo que hablábamos ahora, de salud mental en Colombia. ¿Qué tanto nos puede beneficiar esa ley, o sea, aún está pintada en la pared? Muy bien. ¿Alguno de ustedes sabe que hay una ley que se llama Ley de Salud Mental en Colombia? ¿Cierto? En Colombia, como Luz María lo decía, desde el 21 de enero del año pasado, el presidente firmó una ley que se llama Ley 1616, Ley de Salud Mental en Colombia. Es la primera vez que existe esa ley, y digamos que es la primera vez que hay una ley de salud mental en un país como el nuestro. Ustedes conocen la Ley 100 y posiblemente hayan oído hablar de la Ley 100, ¿cierto? De manera positiva, de manera negativa, todos los cambios que ha tenido la ley, que digamos ha sido el marco de referencia para la asistencia y digamos la atención en salud en nuestro país. La pregunta que me haces, en este momento la ley está vigente,
Incluso la pueden en cualquier buscador en internet buscar Ley 1616 de 2013 y ahí aparece la ley. Esa ley, ¿qué dice? Que todas las personas en un país como el nuestro tenemos derecho, y derecho primordial, a la atención en salud mental. Incluso eleva a la categoría de derecho fundamental la salud mental. Eso quiere decir que todos nosotros, cualquiera, tengamos una alteración mental o no, tengamos o no algún padecimiento del orden de lo psíquico, podemos tener como derecho y pedirle al Estado que nos garantice ese derecho a la atención en salud mental. Conllevaría un montón de cosas, conllevaría atención domiciliaria, conllevaría una creación de un montón de centros de atención en salud mental que vayan más allá de la consulta psiquiátrica, que permita incluso acompañar grupos poblacionales que requieran intervención. Muchos de ustedes posiblemente viven en el poblado, ¿cierto? Y a muchos de ustedes les está tocando toda la transformación vial del poblado, sobre todo en los cruces de los balsos con la inferior, Tesoro con la superior, inferior con la 10, se trastorna incluso el entorno. Uno podría llegar a pensar que un grupo de personas que obviamente no son desplazados, no están afectados por la violencia armada, pero que sí pueden estar afectados por una modificación muy importante en su entorno, demorarse el doble o el triple para salir o para llegar a la casa, eso puede tener impactos en la vida no solamente individual sino colectiva. Podría ser algo que uno podría incluso decirle al Estado: venga, yo necesito apoyo. Se espera que, por ejemplo, a través de esta ley, las personas, independiente de su condición, obviamente si son poblaciones vulnerables tendrán mayor acceso, pero que todas las personas en una ciudad como la nuestra o en un país como el nuestro puedan requerirle al Estado, desde la posibilidad de su propio desarrollo, atención en salud mental frente a situaciones que sean... ¿Que la gente puede pedirle a raíz de esta ley de salud mental o no? Todavía no, apenas están en proceso de reglamentación de esa ley. Y centros de atención en salud mental que de una u otra manera empiezan a cambiar su concepción. Normalmente, y esto es una pregunta que uno le hace a las personas y que es a veces difícil que la respondan, no se la puedo hacer a ustedes, ¿cierto? Porque es muy difícil a veces de responder. Cuando uno le pregunta a un grupo de personas quiénes han ido donde el psicólogo o donde el psiquiatra, algunos lo dicen con mucha tranquilidad, otros mejor se callan por una razón. Ir donde el psiquiatra o ir donde el psicólogo lo pone a uno a veces en el lugar de quien está loco, quien está alterado o de quien tiene algún problema que casi que es mejor callarlo y no decirlo. Esta ley, ¿qué va a intentar hacer? Que no necesariamente las personas accedan a consulta individual, clínica, psicológica o psiquiátrica, sino que los grupos humanos empiecen a tener atención independiente de la situación que sea problemática o no, que puedan tener atención y que puedan acceder al sistema de salud. Eso todavía pues está en pañales y todavía faltará mucho, pero de una u otra manera eso es algo que esperamos que de aquí a unos años pueda ser posible, que quien considere que necesita atención en salud mental pueda buscar. En caso de una eventual negociación de paz que se alcance con estos grupos armados, quedarían muchas personas necesitadas de atención en salud. Colombia se está preparando para eso con esta ley. ¿Cómo podrían estas personas que han estado en el monte tanto tiempo con las armas quedar afectados psicológicamente de manera que una vez sin armas sigan afectando a la sociedad o a la gente, a la parte donde están? Muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos sido víctimas, por ejemplo, de atracos, de robos, de hurtos. En muchos casos, y quienes somos un poquito más, pues quienes tenemos más de 35, 40 años, nos tocó toda la época de violencia fuerte en una ciudad como la nuestra, nos tocó ver los carros bombas. Yo me acuerdo que yo estaba saliendo del colegio cuando me tocó, y creo que ustedes lo recuerdan, cuando nos tocó el toque de queda en una ciudad como la nuestra, que no se podía salir desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Un país como el nuestro tiene muchos factores bastante complicados que de una u otra manera muestran que estamos bastante propensos a tener alteraciones en el orden de lo mental. Y grupos tan amplios como los grupos armados, como independiente de si son al margen o no de la ley, tendrán unas afectaciones o tienen unas afectaciones bastante importantes. Por ejemplo, cuando dice importantes... Por ejemplo, todos los trastornos de estrés postraumático. Imagínense lo que puede ser para un combatiente, cualquiera que sea, una persona de la guerrilla o de las autodefensas o del mismo ejército o incluso la población civil, estar presenciando un bombardeo,
estar presenciando un enfrentamiento armado entre dos grupos y saber que eso puede ocurrir una y otra vez, no saber con certeza si eso va a terminar o no, si la vida de uno va a terminar o no. De una u otra manera, lo que vivimos en un país como el nuestro, a veces en la vida cotidiana de las calles, tiene bastante afectación en la vida de uno. Obviamente no tiene igual afectación en todos. A muchos les ha tocado presenciar cosas muy difíciles y no necesariamente dejan de dormir. A otros a veces les toca ver un robo, le arrebataron una cadena a alguien y deja de dormir durante una semana. Las afectaciones en salud mental, y eso quiero aquí ligarlo y hacer como una precisión importante, tendrán efecto en cada persona de acuerdo a sus condiciones personales o a sus condiciones subjetivas. A veces alguien puede ver asesinar a su familia y tener mil dificultades en su vida personal y no tener ningún tipo de afectación en el orden de lo mental. A otras personas, a veces la misma vida cotidiana, que no sé, que se le acabe la gasolina para el carro o tener un taco o estar en un taco, a veces lo puede afectar en la vida de salud mental. Entonces, esto es tan, digamos, es tan complejo y tan relativo que requerirá fundamentalmente la posibilidad de que cada persona se haga cargo de su propia pregunta por su realidad para poder saber cómo enfrentar aquello que lo desborda y cómo ayudar a otros a enfrentar aquello que también los desborda en algunos momentos. Por fuera de la ley de salud mental hay algunos otros derechos que quizás no conozcamos y que nos puedan ayudar. Pensar, por ejemplo, en la salud implica pensar, y especialmente cuando se habla de salud mental, implica pensar en todas las posibilidades que como ciudadanos tenemos. Nosotros somos unos grandes desconocedores de nuestra legislación y somos unos grandes desconocedores de nuestros derechos. Normalmente quienes tienen menos acceso a los recursos son los que intentan que les garanticen sus derechos y son los que de una u otra forma buscan conocer la legislación. Nosotros tenemos derecho a muchas cosas que no conocemos y muchas cosas, por ejemplo, a las que ni siquiera accedemos. Voy a hablar de algo que puede ser bastante complejo y aunque parece no estar ligado con salud mental, tiene mucho que ver con el ejercicio de la ciudadanía y con la posibilidad de construir posibilidades reales de estar en un país. Hace poco tuvimos las elecciones presidenciales, ¿cierto? El abstencionismo en un país como el nuestro fue del más del 50%, si no estoy mal, ¿cierto? Y es un abstencionismo importante. Dentro de un año más o menos, un año y poquito, tendremos las elecciones y ya nos tocará enfrentarnos a eso otra vez, a la contaminación visual, pero también a las propuestas de los candidatos a la alcaldía, a la gobernación, a la asamblea, a los consejos municipales y además a las juntas administradoras locales, y tendremos que tomar decisión por eso. Uno de los derechos que tenemos los ciudadanos en un país como el nuestro es al voto, pero difícilmente accedemos a eso como derecho. Tenemos derecho a la salud y a veces no accedemos a ello como una posibilidad. Tenemos derecho, por ejemplo, a la educación y tampoco es fácil que todos accedamos a ello. Creo que cuando pensamos la salud fundamentalmente como un derecho y especialmente la salud mental, pensamos en algo que tiene que ver con la estructura, la movilidad, las condiciones ambientales, las posibilidades de desarrollo de las personas. Definitivamente pensar en salud mental y pensar en salud implica pensar en muchas más cosas que en el asunto de la corporalidad. En el caso de la arquitectura, ¿eso existirá o cómo podría hacerse? Pues creo que hay experiencias bien interesantes, particularmente desde la Universidad Nacional, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, que tienen programas de ingeniería y arquitectura, que han empezado a pensar que las ciudades no solamente se construyen a través de grandes infraestructuras, sino que también son las infraestructuras las que permiten el desarrollo de lo humano. Pero creo que allí tendremos que trabajar y caminar mucho, ¿cierto? Creo que todavía tendremos que seguir pensando que para poder tener personas suficientemente saludables, tendremos que tener posibilidad de caminar, de disfrutar nuestro entorno, de tener espacios estructurales suficientemente bien adecuados, tener lugares para vivir suficientemente adecuados para que podamos interactuar. Creo que allí hemos podido avanzar y creo que muchos de ustedes que son profesionales o que conocen personas en distintas áreas de formación profesional saben que ya no solamente se piensa construir un edificio por el edificio, sino cómo ese edificio le aporta al cuidado del medio ambiente, cómo ese edificio se vuelve, digamos, como suficientemente adecuado para que las personas se sientan cómodos. Incluso a muchos de nosotros que nos ha tocado ver la transformación de la ciudad, pues a quienes de ustedes tienen un poco más de edad, con seguridad que les habrá tocado mucho más, los centros comerciales, incluso como espacios
específicos han empezado a entender que no solamente deben tener lugares para vender, sino lugares para caminar, lugares para hablar, lugares para sentarse, lugares para interactuar, cosa que antes no ocurría. Las universidades, por ejemplo, han tenido que empezar a pensar en algo que no era necesario pensar hace unos 30 o 40 años, y era tener, por ejemplo, dependencias de bienestar universitario. Yo ahí meto la cuñita un poco del CES, y ojalá que quienes de pronto no lo conozcan o no hayan ido hace mucho rato, ojalá que vayan. La universidad, por ejemplo, acaba de construir un bloque que se llama el bloque de bienestar, en el cual tiene un gran coliseo, canchas de squash, lugares para que los pelados jueguen, pinten, canten. Ese tipo de espacios antes en las universidades eran casi que innecesarios, porque había otros lugares en el entorno de las personas en la vida cotidiana que se volvían posibles como para hacer eso. Hoy en día los espacios necesitan tener adecuaciones para que las personas los habiten. Entonces creo que allí hemos podido caminar, pero creo que todavía nos falta mucho. Bueno, ¿qué están haciendo, por ejemplo, en una facultad como la de ustedes de psicología para diagnosticar en una ciudad como Medellín qué elementos deben tener cuidado y sobre los cuales se deben fijar los futuros profesionales para ponerle remedio? Muy bien, en la universidad particularmente se han hecho investigaciones como de dos diversos cortes. Una del corte epidemiológico, en el cual, por ejemplo, se han hecho estudios sobre la salud mental de los adolescentes. Pues yo creo que uno de los grupos poblacionales a los cuales uno les atribuye mayor dificultad en el orden de la salud mental, por rebeldes, por difíciles, por complicados, por deprimidos, etcétera, es el grupo poblacional de los adolescentes. La universidad particularmente ha estado haciendo investigaciones muy fuertes allí. ¿Qué han encontrado particularmente en este grupo? ¿Qué se ha encontrado? Que aunque hay muchos adolescentes con algunas patologías o con algunos indicadores de depresión, de ansiedad, una buena proporción de adolescentes que consumen sustancias psicoactivas o que tiene gran dificultad para el control de los impulsos, aparece también que hay una buena cantidad de esos adolescentes que ni están deprimidos, ni están ansiosos, ni consumen sustancias psicoactivas y tienen un control suficientemente adecuado de impulsos. Entonces, desde allí, ¿qué se ha podido identificar? Uno, que hay que acompañar e intervenir a aquellos que ya están con problemas, ¿sí? Y que hay que intervenirlos desde distintos niveles, desde el orden de la familia, desde el orden de la universidad, desde el orden de lo psicológico, de lo psiquiátrico, pero que nos toca empezar a construir, y allí creo que la invitación es para todos ustedes. Eso no lo hacemos solamente en las universidades, sino que lo hacemos en las casas y en la vida cotidiana. ¿Qué hacer con esos pelados? Pongámosle que sean 7 de 10 o 6 de 10, que ni están deprimidos, ni son o tienen un cuadro depresivo, que no son consumidores regulares y que además de eso son pelados que no tienen grandes dificultades de interacción. Porque pareciera que como no tienen ningún tipo de alteración, pues no habría necesidad de hacer nada con ellos, ¿cierto? Simplemente habría que focalizar la intervención en los que padecen cosas y en los que no, pues simplemente estar allí. Yo creo que nos toca, y ese es un reto que tenemos, y pensar en la salud mental de los adolescentes implica pensar en ese reto, qué hacer con esos jóvenes y con esos niños que no han presentado ningún tipo de alteración, que no han presentado ningún tipo de patología, que no se han enfermado, qué hacer con ellos para que efectivamente no se enfermen, para que efectivamente desarrollen habilidades y ayuden incluso a aquellos que se han enfermado a recuperarse de manera más adecuada, donde eso tendrá que empezar a identificarse, qué hacer para construir mayores espacios para que nuestros jóvenes interactúen, para que no sea solamente el lugar de la rumba en el cual ellos, pasando yo para donde me voy con Alejandro, el domingo pasado, no, el jueves pasado el 7 y el domingo no hubo ciclovía, yo nuevamente me lo traigo para la ciclovía y mientras troto y lo arrastro en el coche, pues ahí tengo espacio para interactuar con él. Yo creo que allí tenemos retos de ciudad, retos de familia, en torno a generar espacios para pensar alternativas de mejoramiento de nuestra calidad de vida y favorecer la salud mental de todos. ¿Qué otras condiciones han logrado establecer ustedes en las investigaciones y en los diagnósticos que han hecho de la población? Aparece algo que no sé si ustedes lo hayan oído mencionar alguna vez, que incluso es algo bastante, digamos, como contemporáneo y muy cercano en el tiempo, y es algo que se ha empezado a llamar como salud mental positiva. Eso pareciera como una redundancia, si uno está... Cierto, es como un asunto como positivo. Pero resulta que normalmente, y eso es algo que hemos ido identificando, normalmente investigamos sobre los factores de riesgo y sobre los factores
que están alterados en las personas. Entonces es fácilmente identificable cuando alguien tiene algún problema. Pero entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para identificar indicadores que permitan saber que alguien tiene una salud mental que le permita desarrollar capacidades, lo que se ha nombrado como la salud mental positiva? ¿Cómo nombrar, por ejemplo, o cómo saber que más allá de que el poblado tenga vías suficientemente desarrolladas, infraestructuras tan grandes como estas, que el 99.9% de la gente tiene acceso a los servicios públicos, que tiene acceso al teléfono, a la educación, cómo identificar más allá de eso que la gente tiene una calidad de vida suficientemente adecuada? ¿Cómo saber, por ejemplo, que las personas tienen características y condiciones que los protegen a sí mismos de tener algún tipo de patología? Y cómo, digamos, acompañar en la construcción de cómo medir, por ejemplo, que un joven, más allá de estar enfermo, puede tener condiciones para estar sano. Digamos que allí hemos ido intentando identificar cosas, solo que incluso ahorita te lo mencionaba, es mucho más fácil, y allí desde el tema de los recursos es mucho más posible uno decir, le doy a este paciente 4 pastillas y en un mes deja de tener los síntomas de depresión, ¿cierto? Y eso es identificable, verificable, e incluso desde los síntomas uno puede controlar, y allí uno le ayuda a restablecer la salud mental, o por lo menos el equilibrio. ¿Cómo hacer para identificar o para generar recursos que permitan hacer, por ejemplo, que uno en un grupo de jóvenes o en un grupo de adultos, uno potencie las capacidades que tiene, las posibilidades, los modos de relación de manera adecuada, desde la perspectiva de salud mental positiva, y adquirir recursos desde allí? Creo que allí hay un reto importante, y es cómo medir aquello que no necesariamente nos enferma, sino cómo medir aquello que nos favorece la vida cotidiana. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, desde las universidades como para diagnosticar y proponer frente a la salud mental de los adultos, de la población mayor, las personas que cada vez pues ya se jubilan o algo, y de pronto no tienen muchos espacios, así estén en el poblado o en otros lugares de Medellín, no tienen muchos espacios que les permitan el esparcimiento? Las universidades, y creo que ustedes de pronto lo saben, han empezado a abrir algo que se llama, pues no sé exactamente el nombre, pero algo así como una universidad para las personas mayores. AFIT, por ejemplo, tiene unos espacios bien interesantes en los cuales, pues, y lo pienso mucho más allá de un asunto de negocio, cómo los adultos mayores o las personas que ya se jubilaron o que simplemente llegaron a un momento de su vida en el cual pues ya no quieren trabajar o no necesitan hacerlo, cómo potenciar que más allá de sentarse, por lo menos desde la perspectiva general que uno tiene de cierta idea de adulto, cómo potenciar que los adultos mayores puedan volver a las aulas de clase, que puedan volver a las universidades, que puedan generar alternativas. Creo que allí las universidades han empezado a encontrar alternativas, así como las universidades empiezan a adquirir espacios para los niños, también empiezan a desarrollar espacios para los adultos. Realmente para la población de adultos mayores que no tienen mucha posibilidad de acceso a recursos económicos de sus propias familias, a veces es limitado. Ustedes posiblemente conozcan el INDER y saben de los programas del INDER, ¿cierto? El INDER tiene como un grupo poblacional muy fuerte, y desde la estrategia, por ejemplo, de las ciclovías, de ciertas actividades recreativas, el grupo de adultos mayores como algo muy bien identificado. Pero ¿qué pasa con esos adultos que no pueden salir de sus casas o que viven en sectores bastante alejados, o adultos que ya empiezan a tener dificultades de movilidad o que no pueden desplazarse a otros lados? Allí creo que una de las grandes poblaciones que empieza, y creo que las universidades tendremos que pensar bastante en eso, es la población de los adultos mayores, a la cual necesariamente, edad a la cual todos tendremos que llegar, ¿cierto? Allí todos llegaremos a los 50, pues si vivimos, pues obviamente, ¿cierto? Pero llegaremos a los 50, a los 60 y a los 70, y tendremos que saber qué hacer con nosotros, y tendremos también que pedirle al Estado que de una u otra manera nos permita generar también alternativas de desarrollo, porque creo que una de las poblaciones más productivas, así a veces en la vida cotidiana se les haya encerrado más en la casa, es la población de los adultos mayores. Es el momento en el cual uno puede pensar más, el momento en el cual uno puede generar mayor productividad e incluso mayor intercambio con otros, porque ya ciertas responsabilidades ya se resolvieron, ciertos asuntos posiblemente ya se pudieron, digamos, tramitar,
pero en este momento en una ciudad como la nuestra falta mucho para poder, digamos, acompañar a esa población. ¿Y qué pasa o qué riesgos corre esta población en un caso de una ciudad como la nuestra que no tiene como los suficientes espacios para que una persona mayor se desarrolle de una manera mejor? ¿Qué puede pasar? ¿Qué riesgos se corren de no estar atendida a esta situación? Claro, uno esperaría que en una situación de abandono, de grandes dificultades, de incluso dificultad de recursos, uno normalmente piensa que los más consumidores son los jóvenes, pero los adultos también, y no hablo de los adultos mayores necesariamente, los adultos consumimos mucho, y consumimos mucho alcohol, y consumimos mucho cigarrillo, tabaco. Una de las grandes dificultades a las que pueden llegar a enfrentarse los adultos mayores es en ese proceso de abandono y en ese proceso también, en muchos casos puede ser de deterioro, a desarrollar alteraciones que pueden ser bastante complejas. Por ejemplo, una depresión mayor, ¿cierto? Una dificultad relacionada con, no sé, con una ansiedad generalizada. Piensen lo que puede ser pasar 24 horas del día, 7 días a la semana encerrado en su casa o encerrado en un asilo, ¿cierto? O en un lugar no necesariamente como los que hay en el poblado, que tienen muchas condiciones para el desarrollo, en lugares que pueden tener menos condiciones. Allí podrían aparecer, digamos, 1000 alteraciones posibles. Uno esperaría que en una condición de pensar la salud mental positiva, los adultos y los adultos mayores sean favorecedores del desarrollo. La posibilidad de que los adultos mayores hablen, interactúen con los jóvenes, hablen, interactúen con los niños. No es una recuperación de aquello, pues que, digamos, como todo tiempo pasado fue mejor y que todo hay que retomarlo desde los adultos, pero creo que sí ese contacto que antes se tenía entre el adulto mayor con el adulto, el joven, el adolescente y el niño, que se ha perdido de manera muy importante, qué bueno poderlo recuperar pensando en la población. Bueno, yo creo que es el momento de abrir el micrófono a las preguntas de los asistentes. Levantan por favor la mano los que quieran participar, preguntar algo, aprovechar al doctor. Mi pregunta va esencialmente a decir que la población de salud, los que son profesionales en salud, no están educados para prevenir, solo para medio curar. Esa es la dificultad más grande que hay. Y eso me parece muy importante, incluso lo hablábamos ahorita antes de sentarnos acá, cómo gran parte de nuestro sistema está basado en la atención, ¿cierto? En la intervención, y no en la prevención y en la promoción. Promocionar hábitos de vida saludables, promocionar la posibilidad de que los niños que van a ser adolescentes y que van a ser adultos sean más sanos, mucho más felices y hasta donde sea posible no lleguen a enfermarse, creo que es un reto muy importante y lo que usted dice es fundamental. Y nosotros, quienes hemos sido formados en el área de la salud, incluso lo pienso como formador de psicólogos, lo que hacemos es formarlos en psicopatología, en clínica, que eso es necesario para atender, pero a veces se nos olvida mucho qué hacer para prevenir aquello que uno esperaría que no ocurriera o promocionar aquello que uno esperaría fueran hábitos mucho más adecuados en las personas. Yo creo que ahí es una invitación para los médicos, las enfermeras, los psicólogos y no solamente el personal de la salud. Creo que el personal o las personas que hacen parte de cualquier área del conocimiento tendrá que pensar que lo que hacen, más allá de curar o resolver una problemática, lo que hacen es favorecer, y uno esperaría, lo que harían es favorecer el desarrollo de las personas. Sí, gracias. Quisiera saber si la salud mental tiene que ver con la genética y si de pronto pues se requiere un proceso adelantar con la persona que tiene el problema de salud, habría que involucrar la familia, hasta qué grado de consanguinidad. Dos cosas que tú planteas. Cuando se habla de asuntos de salud mental, así como cuando se habla de la realidad de los seres humanos, realmente hay muchos elementos que pueden incidir o afectar, positivo o negativamente. Hay elementos del orden de lo genético y lo hereditario que pueden estar a la base de la explicación de algunos trastornos mentales, por ejemplo, o de algunas alteraciones, o incluso de algunas condiciones favorables en el desarrollo de la persona en torno a su salud mental. Hace relativamente poco, no me acuerdo exactamente la cantidad de años, se hizo un estudio en la población del suroeste intentando identificar por qué en algunos pueblos, especialmente creo que era Ciudad de Hospital, había tanta prevalencia de trastorno. ¿En dónde? En Yarumal. Porque había tanta incidencia de trastorno bipolar, ¿cierto? Pareciera que fuera un asunto
no necesariamente social, de transmisión o aprendizaje o de dificultad de adaptación, sino que pareciera que hubiera como algo más del orden genético, porque había papás, abuelos, tíos, familias bastante cercanas que tenían el mismo padecimiento, que era un padecimiento del orden de lo psíquico y que pareciera estar como ligado a un espacio territorial. Entonces la salud mental también, aunque puede identificarse sus efectos desde lo social, desde el modo de afrontamiento, también tiene y puede y necesita uno también identificar elementos del orden biológico y genético para poder saber cosas. A veces, y lo hablo desde la psicología, para los psicólogos a veces todo es como del orden de lo subjetivo, ¿cierto? Pareciera que todo se quedara como en un orden como medio psíquico que no es fácilmente tocable. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos con pacientes es casi que en muchos casos remitirlos al psiquiatra para que el psiquiatra haga una valoración real de, por ejemplo, si hay o no una alteración de los neurotransmisores, si hay que medicar a este paciente o no. No todos los pacientes son medicables, afortunadamente, todos los trastornos son de orden biológico, pero ese factor particularmente del orden biológico y genético no es posible olvidar. Nuestros muchachos siguen casándose a los 18 años y poniéndole los cachos a la esposa a los 20. Las mujeres siguen creyendo de que sus esposos no les pertenecen, pero están en la casa y resignadamente viven 40, 50, 60 años de matrimonio. La iglesia no hace nada al respecto, no encuentro ningún, ni el Estado tampoco. No se trabaja en la salud mental de esta ciudad. Muy bien, con eso que planteas me parece muy importante todo el asunto digamos como de la cultura del cuidado. Aunque las mujeres son en muchos casos las que más padecen, incluso en estos días han salido pues un montón de estudios relacionados con el tema de violencia de género, todos los efectos y los impactos que las mujeres sufren en la relación cotidiana con sus pares, pero también con los hombres. Las mujeres, en medio de todo, las mujeres son las que buscan más ayuda y las que en últimas acuden a preguntarse por eso que les ocurre. Los hombres, en una cultura como la nuestra, normalmente, y ahí sí, peor que las mujeres, difícilmente buscamos ayuda, ¿cierto? Los hombres normalmente desde nuestra cultura, y me parece muy importante lo que tú planteas, porque además cuestionas allí unos elementos culturales bastante importantes y que de una u otra forma pues, han tenido efectos en la vida cotidiana nuestra. A los hombres se nos ha enseñado que nosotros no podemos sentirnos frágiles y que nosotros no podemos buscar ayuda. Claro, cuando uno de pronto ya está como en las últimas o está ya con un dolor de cabeza terrible o cuando uno ya le duele hasta el cuerpo, el último pedacito, posiblemente ya uno sí busca ayuda. Pero en lo psíquico difícilmente los hombres accedemos a buscar ayuda. Yo creo que la invitación que tú nos haces es fundamental. Hacernos la pregunta por el propio cuidado implica generar una cultura que modifique el buscar solamente ayuda cuando se tienen problemas del cuerpo y buscar ayuda cuando se tienen dificultades o preguntas en torno a lo personal, creo que es fundamental. Yo me acuerdo, un compañero que era sacerdote y estudiaba psicología con nosotros, y la pregunta que nosotros nos hacíamos siempre era: venga hermano, ¿y usted cuando termine psicología, usted cómo va a atender a los pacientes? ¿Cierto? Y no porque no los pueda hacer, sino porque una cosa es el discurso moral religioso y otra cosa es el acompañamiento clínico digamos, de la psicología. Yo creo que sí, y ahí sí me metería, digamos, puede ser en terrenos un poco complejos, sí creo que de todas maneras, la posibilidad de que las personas encuentren ayudas, a veces allí sí habría que trascender ese discurso. Es lo mismo que le pasa a uno mismo, con uno mismo, valga la redundancia, cuando tiene un problema. Uno eso lo tramito yo solo, pero llega un punto en el que por más mentiras que uno se diga, uno sabe que ya no es capaz de resolverlo solo. Creo que allí la posibilidad de encontrar respuestas en otros espacios, en la iglesia, en el discurso de cualquier, digamos, posibilidad pues, cercana a la persona puede ser posible. Solo que cuando ya empiezan a aparecer situaciones relacionadas con alteraciones psíquicas muy importantes, creo que allí sí tocará, o así no sean demasiado significativas, pero que ya empiecen a generar bastante malestar en la persona, creo que sí es necesario buscar ayuda. Por ejemplo, en el caso que decía la señora ahora de la genética, cuando la genética está de por medio, no... Es fundamental buscar ayuda, ¿sí? Digamos, en mi adolescencia había 3 gimnasios, el Uros, los Molinos y había alguno otro, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cierto? No. Lo que sí no aparece, y eso es muy claro,
es que difícilmente se ha hecho una pregunta por la mente, por el psiquismo, por los valores. Creo que allí pues, tendremos que generar cada vez más alternativas para que estos espacios sean no solamente aquí, sino en sus casas, sino en los lugares donde trabajan.